Nuestro invitado de hoy nació en Palo Santo, Formosa. Es actor de cine y televisión con una dilatada trayectoria en Argentina. Su filmografía incluye películas como La Luz Mala, Mono, Matar a un Muerto, Sama, Reo, Vigilia, entre otros. También participó en El Bonaerense y protagonizó Monzón, una serie de televisión de 2019 que narra la historia del boxeador argentino Carlos Monzón, de su carrera y de sus años en prisión. Nos visita hoy Jorge Román. Jorge, gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. Nosotros empezamos siempre estas entrevistas con un gesto y sobre todo vos que le ponés la voz, la cara, el cuerpo a muchas personas, a muchos personajes. Si vos te tuvieras que definir, ¿quién es Jorge Román? Qué fuerte eso, ¿eh? Pues es que una vez un periodista me dijo algo, dije, che, eso me define, eso dije yo de mí, sí. ¿Viste esa cosa que uno dice por ahí? Yo soy una persona que tengo una cabeza urbana y un corazón rural. Mira. Ese soy yo. Me parece que me define desde muchos puntos de vista, porque creo que mi sensibilidad para todo lo que sea vínculos humanos, mi trabajo, se nutre de estos espacios, ¿sí? El corazón, cuando digo ese corazón rural, digo esencialmente, digo monte, digo laguna, digo siesta, digo mango. ¿Y no te decidís? ¿Estás en ese entrelugar? ¿Sabes qué? En algún momento me puede pasar, pero en general pasa que mi profesión me lleva, bueno, Cacatí, Corrientes es un ejemplo de eso, me lleva regularmente a otros lugares fuera de Capital Federal. Entonces, de hecho yo pensaba, no había filmado nunca en Buenos Aires hasta Monzón. Claro. ¿Viste? Todo se dio siempre, o en el interior o en el exterior. Claro. Por ejemplo, o Chile, o Colombia, o Paraguay. Perú en algún momento también. Pero no tenía el ejercicio de, más que algunas participaciones satélites por ahí en Polka o una cosa así, pero en Buenos Aires no había filmado. Entonces, de hecho, eso sí significó algún conflicto alguna vez. Claro. Porque estábamos, me acuerdo, ponerle un mes y medio en San Francisco del Monte, San Luis. Después, antes estuvimos en Ojo de Agua, Santiago del Estero. Y después de 2 meses dar vuelta, de repente un lunes caigo en Capital Federal y me agarró mareo. Claro. Como diciendo, ¿qué hago acá? Claro. En la ciudad de la furia. Entonces, y era un tironeo con mi representante en ese momento. Le digo, quiero irme al interior. Me dice, Jorge, te pregunto, muy interesante tu idea, pero ¿de qué vas a vivir? Claro. Claro. Jorge, ayúdame porque nosotros normalmente grabamos en una locación, ahora estamos en una locación especial, estamos aquí en Cacatí, en Florentina, una casa antigua, una casa de 1800. ¿Te gusta mucho esta casa? Maravillosa. Me parece que además, le decía, creo que la dueña, esto es Cacatí. Para mí esto es Cacatí. Es esta casa de paredes de adobe. 60 centímetros de ancho. Palos de quebracho. Tirantes, exactamente. Y además que el buen gusto mantuvieron puertas, ventanas originales y estas paredes. Y me parece que todo esto, hasta el patio, de una calidez maravillosa. Así que creo que Cacatí se merece un lugar como este, ¿no? Sí, me gusta mucho Cacatí a mí. Nosotros estamos en el marco de la Feria del Libro, los 10 años de la Feria del Libro Cacatí. Vos ya presentaste tu libro, pero en el marco de una presentación que estuvo maravillosa, pese a todas las condiciones climáticas adversas. Y una cosa que me gustó muchísimo, no sé si estaba preparado, lo hicieron a propósito, digamos. Vos naciste en
Palo Santo en la provincia de Formosa, Sí. ¿no? Sí, sí, Y Carlitos Cabal, que Sí. estuvo acompañándote anoche, decía... De interlocutor maravilloso. Sí. ¿Cómo se diría Palo Santo ¿cómo se diría Palo Santo en inglés? En inglés, claro. La anécdota venía porque en algún momento cae uno de estos manuales y diccionarios de hierbas aromáticas de una de mis hermanas que le encanta ese tipo de cosas. Entonces, y yo me empiezo a husmear y veo los nombres científicos de las plantas y de repente veo el nombre científico de Palo Santo y el nombre en inglés y digo, epa, el nombre en inglés es Hollywood. Y dije, yo a partir de ahora, como diríamos en la zona, voy a empezar a pamentear de que nací en Hollywood y no estoy mintiendo. O sea. Claro, y claro. No, bueno, naciste en Hollywood, por lo tanto el cine te quedó ahí a la mano. Claro, digamos. sí. Yo tengo anécdotas, mirá. Papá, mamá, en el pueblo, me acuerdo que tenían el espíritu bohemio. Mamá ama de casa, papá era policía. Mirá, pero en cuanto llegaba alguna película en el pueblo, los primeros presentes eran ellos. Entonces, cuando volvían del cine, hablaban en voz bajita, ¿viste? Y mi mamá, que era paraguaya, hablaba en guaraní para que nosotros no nos enteremos qué habían visto. Claro. ¿Viste? Y yo dije, algo pasa en ese lugar que es misterioso, ese mundo del cine. ¿Cuánto tendrías? Yo capaz que tenía 5 años, una cosa. Porque de hecho, Palo Santo yo viví hasta los 6 años y medio, ponele. 5 años, más chiquito, pero me acuerdo que después más tarde me di cuenta que gran parte del secreto tenía que ver que veían películas de la Isabel Sarli. Claro, claro. No era Entonces, tanto una cuestión de estado. No era, claro, sí. Entonces, digo, bueno, desde ese lugar, y me acuerdo que mamá le decía a papá, cuando te vayas al centro, al pueblo, tráeme revista Nocturno Claro. y TV Guía. Entonces, Nocturno venía con novelas y venía con noticias del espectáculo. Entonces, para mí era habitual escuchar ese tipo de cosas. Viste que esta es una pregunta que se le hace en general a la gente que escribe. Ahora también estás integrando este lote, ya vamos a hablar del tema, pero porque mucho de lo que termina escribiendo, que tiene que ver con experiencia vital y qué sé yo, por supuesto que tiene una profundidad que empieza a esta edad con esas lecturas, ponele, ¿no? Sí. Vos podrías hacer también ese hilo conductor, digamos, que parte de tu carrera en el cine tiene que ver con esas cosas que te empezaron a sorprender ya en ese momento, ¿o no? Sí, porque otra de las cosas que también hace poco mi hermana recopilando algunas cosas veo algún título mío, yo dije eso, que dije que dos templos fueron mi refugio en la niñez. El Monte Formoseño y los cines del barrio. Era para mí el monte, sin duda. Creo que si hay algo bueno en mi talante, tiene que ver con la siesta formoseña, tiene que ver con los mitaíces dando vuelta en el charco con la onda y con el mango y con la mandarina. Eso a mí me quedó impreso. Creo que lo más sensible mío viene por ese lado y del vínculo con los chicos de la zona y la siesta. Entonces hay algo ahí que está impreso. A mí se me ocurre, ya que decís talante, se me ocurren dos cosas que suceden en esos territorios. Nosotros somos de esos territorios así medio anfibios, podríamos decir. Claro. Que tienen que ver con el calibre del tiempo, es decir, es otro nivel de tiempo el que sucede en esa geografía. Y lo otro es también en los campos, en los verdes, en nuestras llanuras, en nuestros esterales, la fragua del carácter, ¿no? Eso, cuando vos tenés que actuar, por ejemplo, ¿está presente? Está presente porque además yo te voy a agregar otro detalle de mi niñez en ese monte. A la siesta, así como cuando venía alguna película matiné familiar, y yo me escapaba y entraba en ese mundo oscuro en el que todo se iluminaba de fantasías,
cuando no pasaba eso en el patio de la casa materna-paterna, yo prendía la radio transistores a escuchar radionovelas, radioteatro. Sí, me acuerdo perfectamente cuando era niño el Mensú de Pago Largo, Claro. ¿no? Entonces, yo me había olvidado de eso y en algún momento dije, ¿de dónde me viene este disparar de imaginación y de cosas? Creo que estaba preparando una película que tenía que filmar en el Delta en algún momento, que se llama La León. Y dije, tenía que meterme en los directores que te piden así que te fundas con el paisaje, Claro. te dan la orden así como si eso fuera mágico. Claro. Y dije, empecé a convivir con la gente de la isla, empezar a andar en canoa, a cortar juncos, qué sé yo. Y dije, yo ya tengo esto, hay algo que está impreso Claro. en mí. Claro. Y dije, pero una de las cosas que me había olvidado es que cuando vi al dueño de la posada, de repente vi con sus radiotransistores. Claro. Y dije, ahí hay una conexión muy fuerte Hay con la... Y claro, mi cabecita volaba a través de la radio y con el ruido, taca, 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 el galope. El galope del león de Francia. Hay como una escena, hay una escena que está en todos lados, sobre Sí. todo para los que tienen niños, seguramente es una escena que es la escena de Ratatouille, ¿no? Que cuando Sí. él, por el sentido del gusto, Sí. pega una retrospección gigantesca Sí. hacia su infancia, ¿no? Sí. Bueno, yo un poco no lo tenía. Digo, ¿de dónde me viene esto que se me dispara? Porque el trabajo del actor es trabajar con imágenes, con la imaginación. Entonces digo, ¿de dónde viene tantas cosas? Tiene que ver con ese universo. Tiene que ver con... Además también papá y mamá tenían mucho de espíritu bohemio. Yo siempre digo... Mi hermana una vez me pregunta, me dice, vos dijiste una vez que mamá hubiera sido perfectamente una chica Almodóvar. Entonces me dice, ¿y qué quieres decir con eso? Le digo, Lucy, no entremos en detalles. Claro. Le digo, mamá era una chica Almodóvar. Claro. Jorge, vos hiciste muchas cosas. Me interesa profundizar en las cosas que por ahí es un poco más sentido común, digamos, Sí. que tiene que ver con, bueno, Monzón. Para nosotros podríamos decir un Gauchito Gil y para Cacatí en particular podríamos decir La Luz Mala, ¿no? Sí. Que incluso se estrenó acá, se preestrenó acá y después empezó a andar. ¿Cuáles son las es ingrato lo que te voy a preguntar, digamos, A ver. ¿no? Pero ¿cuáles son las... nosotros vemos eso de vos, digamos, ¿no? Sí. Pero vos, ¿con qué te quedás de esas? De esas porque nos toca de cerca, Sí. pero en todo caso de esas o de otras actuaciones, ¿con qué te estarías quedando? ¿Sos de quedarte con actuaciones o sos una persona que mira al futuro siempre, más allá de lo Más que con las actuaciones... Vos te refieres al tema de los personajes. Los personajes, De los personajes que Sí. después exceden la pantalla y te Sí. generan el encuentro con la gente, la admiración sí, y sí. todo eso, ¿no? Hay algo que me pasó una vez, Borgosian, creo que el periodista de Gente me decía algo como, Jorge, es impresionante los personajes que elegiste para trabajar. Le digo, Borgosian, ¿elegir cine latinoamericano? Claro. Me llegó por esta suerte de coincidencia feliz de la vida, digamos, y en algunos momentos sí dije que no a otras cosas donde sentí que necesito en general una conexión particular con el autor, con el director, porque con el director, con el guionista o el productor que se me acerca, yo voy a estar relacionado con él 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, eso es un vínculo que para mí es primordial para decir, por acá va la cuestión. Entonces, el hecho de que yo me encuentre con un director, digo, acá siento algo que me gusta, que hay una vibración particular, que por acá hay esta condición humana que me dice. Luego está el tema de la historia, en el cual me veo o no me veo. Y a veces no tiene que ver incluso con el director, tiene que ver con... Hay algo en mí que trasciende, te digo, que más una cuestión física, te diría, de estómago. Me veo acá, ¿no? De hecho... me veo, le puedo aportar algo. Sí, veo este universo con el cual vamos a estar yendo y viniendo durante 1 año, 2 años. Porque luego está cuando se enciende la cámara, dirían los pendejos, no podés caretear. Claro.
No puedes caer. Si estás dándole forma a un personaje en el cual vas a estar 24 horas al día durante un mes, durante 2 meses, digo, como yo digo a veces, en los esteros del Liberá a las 2 de la mañana con 1 grado bajo cero y vos en calzoncillos, digamos, y haciendo un primer plano, es decir, ¿cómo haces Claro. si hay algo no te pasa de compromiso? Hay una cosita que me gustaría detenerme porque un detalle me parece que muy hermoso y además que ya lo mencionaste a propósito, podríamos agregar a esa descripción que haces de horario y de lugar y de temperatura en el Liberá. Por ejemplo, ayer mencionabas una escena recitándole algo de Madariaga a un caballo, digamos, ¿no? Más allá de la locura de esa escena, recitando Madariaga. Madariaga. Que hay algo que me da un poco de vergüenza decir, pero hay una pequeña adaptación conjunta entre Joaquín y yo. Joaquín, estamos hablando de Pedretti. Joaquín Pedretti, porque había algunas cuestiones ahí del decir de Madariaga que para mí no eran cinematográficas, ¿me entendés? Que no tenían por qué ser cinematográficas, claro, porque él lo hace en otro contexto, digamos, ¿me entendés? Entonces dije, che, cambiémosle esto, pongámosle esto. ¿Vos lo escuchaste? ¿Viste que hay como algunas grabaciones de Madariaga cuando él recita sus propios...? En general, yo no quería saber nada en relación con eso para que aparezca esta cosa. Entonces, algunas modificaciones, pero sí, claro, lo trabajamos bastante. Por eso la anécdota que conté ayer, que después de trabajarlo tanto y que pensamos tal o cual escena, terminé recitándole a un caballo. Claro. Y en esa escena, porque ¿qué es lo que podríamos traer acá para completar la anécdota? Es que en esa escena de recitarle a un caballo, el director te estaba pidiendo, digamos, naturalidad, como si eso fuera una cosa... Con los directores te piden, con 40 grados de calor, ¿no? Con un pullover encima, porque los climas nunca coinciden en el cine. Te piden que estés relajado, que seas orgánico, natural, o como pedía de la León, que me funda con el paisaje. Te piden así como si nada. O sea, vos ponés el automático y hacelo, dale, Jorge. Jorge, vos sos docente universitario. Sí. Me pareció genial que lo traigas a colación porque vos sos... profesor en Ciencias de la Educación. De la Educación. Y entonces, a partir de... No sé si a partir de ahí, pero digo, eso también tiene un poco de sentido. Este libro que se llama... Vivo el cine. Apuntes para no actuar. Primero, ¿por qué? ¿Por qué este título así? El no actuar es un latiguillo que era como muy recurrente de los directores del llamado nuevo cine argentino. Allá por fines de los 90, principio del 2000, los directores te decían, cuando ibas a hacer casting, cuando ibas a tener participación, audiciones, te decían, no actúes, te decían. Claro. Decís, yo estoy haciendo teatro para actuar justamente y como, no, hacerlo más chiquito. No, eso es mucho teatro. Vos decís, nada de lo que estaba haciendo coincidía con el código y con el laburo que venía haciendo yo. Entonces digo, acá tiene que haber algo que no estoy entendiendo. Claro. Entonces cuando se empezaron a dar las primeras, yo debuté con la película Felicidades, de Lucho Bender, y a partir de ahí se dio el cine siempre, digamos. Y Lucho Bender era un enamorado de la actuación. Y a partir de ahí, hablando con él, después Pablo Trapero, ¿no? En este intercambio, me di cuenta, digo, acá hay variables que entiendo que quiere decir no actuar, ¿no? Okay. El no actuar tiene que ver, entre otras cosas, de eso va el libro, tiene que ver con el registro mínimo que requiere el trabajo con la cámara, porque la cámara, el plano, se encarga de aumentar todo lo que vos tenés que hacerlo implosivo. Ok, y entonces ahí se mete la docencia, porque también mencionaste ahí una anécdota de que tenés un apunte por ahí dando vueltas sin pagar regalías hasta el día de hoy. En la Universidad Nacional del Nordeste. De hecho, creo que está en un terciario, porque yo fui después profesor en una escuela de anexo de industrial, algo así, donde venían ingenieros agrónomos y contadores, y ahí me pidieron que haga un cuadernillo sobre el desarrollo intelectual desde el punto de vista de Piaget y el desarrollo emocional desde el punto de vista de Freud. Entonces hice toda una cosa a máquina de escribir, claro. Dibujé. No, debe andar dando vueltas por ahí. Bueno, entonces este libro lo que viene a hacer es una cosa, que es a tratar de enseñar desde alguna teoría, desde alguna experiencia, y también contar con casos, digamos, ponerle ejemplos
Sí. que están hechos, de escenas hechas, para explicar lo que estás queriendo contar, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que mi aspiración máxima sería, no sé, la aspiración, no máxima, sino lógica, sería que sea, yo creo que va a ser material de consulta de las universidades de cine. Porque está hecha para directores, para estudiantes, para actores, para guionistas, para que trabajen en conjunto escenas, porque la segunda sección del libro tiene como 30, 40 situaciones para grabar. ¿Me entendés? Entonces, la idea de este libro es un sumergirse en la práctica. Es decir, vos y yo estamos hablando y de repente agarramos este libro, seguimos algunas pautas iniciales que marco ahí, y luego decimos, grabamos, hacemos las escenas, lo proyectamos, lo analizamos y volvemos a hacerlo. Ese es el libro. ¿Estabas pensando en vos o estabas pensando en el otro, digamos, para que no le pase al otro lo que te pasó a vos, digamos? Digo, cuando digo pensar en vos, ¿estás pensando en un libro para ordenarte justamente todas esas cosas que te pasaron? ¿O también para cortarle camino al otro? No, inicialmente lo pensé para los actores. Yo pensé que escribía exclusivamente para los actores y una vez lo presento en Pinamar, en un festival de cine. Empecé a presentarlo sin tener la edición también. Claro, como pasa con el número 2 de esto. Sí, claro, presenté y cuando me quise dar cuenta en el festival estaban, Dios mío, dije, me agarró voy a decir quickie, me agarró un miedo. De repente estaban críticos de cine, directores de fotografía, guionistas. Claro. Entonces, eran profesionales. Yo dije, uy, ¿de qué me disfrazo acá con estos? Y empecé a explicar y a contar lo que estaba escribiendo. Y de repente, cuando termino, vienen, se me acercan directores y me dicen, che, Jorge, lo que estás escribiendo es para directores. Y yo dije, yo inicialmente pensé en el actor. Claro. Claro, y que después cuando empecé a darle forma ya para la impresión, dije, no, está bien, es para directores y es para actores. Porque esto es una de las cosas que también por ahí no se entiende. El trabajo actoral es un trabajo en conjunto con el director y con otros pares, claro. ¿Me entendés? Entonces, y con el vestuarista, y con la maquilladora, y con la cámara, y con el director de fotografía. Digo, un trabajo de equipo. Entonces, de eso va el libro. Lo pensé en los actores, pero es también para gente que no hace teatro, claro. digamos. Recién dijiste, hacer cine en Latinoamérica es como elegir, digamos, ahí es como una pretensión, ponele. Sí. Ojalá que en algún momento eso cambie. Vamos a suponer que ya cambió. Si vos tuvieras que elegir y estás en posición tranquilamente de elegir, ¿cine o teatro? Mira, últimamente me estoy acercando bastante al teatro. Mi formación fue de teatro, fue de comedia del arte, fue la teoría brechtiana, el distanciamiento, es decir, pero mucha comedia del arte, mucho clown, mucho cuerpo. Y nunca hice teatro porque de repente cuando me quise dar cuenta estaba haciendo participación en televisión y el cine de ahí en más, ¿sí? Entonces cuando quise hacer algo de teatro, claro, no viajaba y no podía, si no era por alguna peli, por algún festival. Entonces ahora, en el verano, este verano, amigos míos se acercaron y me dicen, che, queremos que nos dirijas en teatro. Y yo, como todo negro pamentoso, le dije, sí, yo los dirijo. Cuando me quise dar cuenta, dije, ¿para qué me metí en esto? No me salía. Sí, yo les dirijo, ¿va? Pero me pasó algo, muy buena experiencia, y dije, acá me va a picar el bichito de la dirección de teatro. Y no, ¿sabes qué bichito me picó? A ver. La actuación en teatro. Ahí está. Me parece que el próximo paso que voy a dar va a ser eso. De las tablas. Vamos a suponer que, bueno, acá hay dentro de la audiencia actores, autores, ¿por qué no? Directores. ¿Cómo es hacer cine, por ejemplo, acá? Vivo el cine, ¿se puede vivir del cine? ¿Cómo es eso? Y ese es un tema complejo porque es como muy difícil vivir del cine exclusivamente o del teatro exclusivamente, del arte en general exclusivamente, estaba por decir en regiones como las nuestras, pero en realidad en el mundo en general. Me acuerdo que estaba en la Fundación Sundance de Robert Redford y ahí venían actores de todas partes del mundo. Me acuerdo que había un francés que estaba viviendo en Nueva York, ¿sí? Y había otro... yo no sé si era mexicano que estaba viendo en Los Ángeles, y los dos estaban contando, mira, esto estoy hablando de cine, de Hollywood, de allá. Claro. Y estábamos conversando y de repente lo escucho decir al francés y al chico de México que vivía en Los Ángeles, que
le estaba doliendo la cabeza para después pagar las expensas y pagar el departamento del alquiler. Y yo dije, wow, ¿viste? Cuando decís mal de mucho consuelo de latinoamericano, dije, no soy el único que tengo esta cosa. Creo que hay un temita ahí de la dificultad de esto, de vivir dentro de la profesión. En el caso mío, yo tuve la bendición, tuve la conjunción astral, no sé cómo llamarlo, de que se me fue dando cuestiones de... Si no eran por trabajos de cine, era por trabajo de televisión. Lo del Monzón es un ejemplo. Y entonces también la parte... Yo siempre tuve, como le gusta decir a algunos, este kiosquito, que me encanta, que siempre estaba... Cuando un tipo tenía libre, siempre me decían del interior o del exterior, Jorge, necesitamos que vengas a dar un taller, entrenamiento actoral. De hecho, por eso recaí en Corrientes yo. Porque en algún momento me dijeron, che, estamos haciendo... la federalización de contenido, la TDA, etcétera, etcétera, pero los actores y los no actores tienen experiencia de tablas, pero no del set. Claro. Venite a estrenar, que de ahí fui a Esperanza Misiones, de repente, y cuando me quise dar cuenta, en la ciudad de Corrientes. Claro. Jorge, ¿en qué estás ahora? Y ahora estoy tratando de que se edite este libro, porque no quiero que pase mucho tiempo para el segundo libro, del Apuntes para no actuar. Y vuelvo ahora con el tema de, justamente, quieren que vea no se dice guión en teatro, una obra de teatro para dirigir, sí. Van a ver como 3 obras de teatro ahora, más con producción ya. Y eso es lo que viene ahora. Hubo 2 películas que teníamos que hacerla ahora, pero por año electoral pasaron. Claro. Sí, esa es otra de las cosas que nos pasa a los artistas, ¿ves? Yo tenía un plan de ahora tenía que estar filmando ahora, septiembre, octubre. Y antes hubo una participación en otra película y me dicen, Jorge, año electoral, pasamos todo para abril, mayo. Esto es común en nosotros. Claro. Diga, en el medio, ¿qué haces? Mientras tanto, estás acá en Cacatí. Estoy en Cacatí. Amo Cacatí. Me encanta. Esta cosa... Bueno, esto de Cacatí tiene que ver también con un poco un modo de vida mío, que si no estoy filmando, tiene que ver con algún festival de cine, presentación de libro. Entonces... En el Festival de Cine esto también es interesante, porque el Festival de Cine es una conjunción así de identidades y de culturas que te enriquecen siempre. Claro. Por ejemplo, mi libro, me acaban de decir, llegó a Cuba, a San Antonio de los Baños, porque uno de los encargados de la Cinemateca de Cuba, de La Habana, estuvo en el Festival de Cine de Santa Cruz, me escuchó hablar, llevó un libro mío a Cuba, me dice, escúcheme, Román, ¿cuál es su agenda de este año? Tiene que venir a San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños es una escuela de cine experimental la más prestigiosa del mundo. Estuvo Kusturica, estuvieron... entonces, de repente el libro ahí... Bueno, eso es la magia que tiene estos artefactos, ¿no? El artefacto. Y voy a decir algo más. La magia que tiene el mundo del cine que hace que un poblado como Cacatí, me gusta ese concepto de poblado, de repente esté en las pantallas de Goa, India, o de Orwell en Estados Unidos. Esa es la magia del arte y del cine. Maravilloso, digo. No para que nos agrandemos, sino por una cuestión de integración cultural y de compartir. Porque vos me preguntabas, ¿qué te deja o qué haces con los personajes? Hay algo que para mí, hace 20 años que estoy en el cine o más, en el cine, yo siento que, a pesar de todo mi narcisismo y mi vanidad, que es mucha, porque el que dice que no es vanidoso en el cine está mintiendo, porque los actores somos carentes, básicamente, es decir, nos agrandamos porque somos justamente acomplejados, entonces, como el petizo que grita, ¿no entendés? Es lo mismo. Nosotros somos los petizos que gritamos porque somos acomplejados y pedimos cariño todo el tiempo. Entonces, a pesar de mi narcisismo y mi vanidad, yo siento que no soy la misma persona que cuando comencé el cine, porque el intercambio con tantas culturas diversas y con tantos espacios diversos me moldearon hacia adentro, me modificaron, me modifican. Entonces no es lo mismo la aventura. Lo que uno puede estar como una veleidad terminada diciendo, si yo estoy compartiendo en la cocina de una viejita del altiplano su mate cocido y su cosa, hay algo de mi alma que se modifica ahí para siempre. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, gracias cine, gracias profesión, gracias por este encuentro. Entonces son esos vínculos los que valen la pena acá en nuestra vida, digamos.
Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo grande para ustedes. Al pedir la disculpa que ayer mandé una poesía en el lugar de los poetas. Bueno. Dije, es una falta de respeto. No, pero también es un homenaje. Tiene que pulirse ese poema, porque lo hice en la oscuridad. Gracias, Jorge. Gracias vos. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.